El recuerdo más temprano que yo tengo de este oficio es el del dolor de mi mamá, ¿sí? El sufrimiento de ella. Era la escuela en esa época un espacio como muy complejo, siento yo. Había, pues el clima político pesaba mucho, particularmente porque el bipartidismo, pues había persecución. Mi mamá venía de un pueblo del norte del Valle, extremadamente conservador, su choque pues con la cultura de la ciudad, ¿cierto? Todo eso. Entonces yo siempre tuve en mi cabeza, yo no quiero ser maestra. Ser docente, un no rotundo, pues su primer recuerdo de esta profesión era el dolor de su madre en las aulas de clase, su terror de que alguien pudiera hacerle daño en el momento en el que menos lo esperara. Clemen pasó su infancia en los salones y pasillos de los colegios donde su madre trabajaba, escuchando gritos, viendo desastres, lo cual al crecer hizo que el colegio fuera el último lugar en el que ella quisiera encontrarse. Fue justamente en sexto grado. Clemen estudiaba en el colegio Ciudad de Cali. Su profesor de sociales, Fernando Tascón, muy peculiar por cierto, llegó un día al salón de clase con una carpeta, específicamente una celugía café y un libro. Tomó el libro, empezó a leerlo en voz alta. Cuando terminó, cerró su libro sin decir una sola palabra respecto a lo que había acabado de suceder. Fue así como comenzó la clase de ciencias sociales. Cautivada por aquella acción inesperada de este profesor, al final de la clase, Clemen se acercó. Profe, eso que usted nos leyó, ¿qué es? Y él dijo, ¿te gustó? Yo dije, mucho. Pues yo no entendía muy bien por qué me gustaba, y entendés mucho. Entonces él me dijo, es un poema de Pablo Neruda. Y dije, ¿quién es Pablo Neruda? Y dijo, es un poeta chileno, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo le dije, ¿y usted me podría prestar ese libro? Claro, sí. Lo puso en mis manos. Y yo me he llevado ese libro para cada noche, no esperé. Ese hombre, mi profesor de sociales, me abrió la puerta a mí a la literatura. ¿Por qué? Fue en sexto semestre cuando la oportunidad de trabajar en el Colegio Cedros del Líbano tocó a su puerta. Recomendada por una de sus amigas, Clemen dudaba de si podría o no hacer bien su tarea de profe porque es que a uno en sextico todavía le da miedito, uno no sabe cómo se hace una clase, uno no sabe qué hacer o qué decir. No obstante, se lanzó al ruedo. En los años 80 empezó a trabajar en ese colegio. Los estudiantes eran los hijos de empresarios dueños de compañías importantes, de libaneses, de narcotraficantes, por lo cual había presencia de escoltas con armas alrededor del aula. Era una época dominada por el derroche de dinero, la ostentación. Quedó encargada de los estudiantes de séptimo, quienes demostraban las características de la cultura en esa época, porque le decían, profe, ¿usted no tiene más zapatos? Es que esas sandalias se las puso ayer. Pero también demostraban lo atentos que pueden ser los estudiantes, quienes se fían en cada detalle de su docente. Estos estudiantes eran desordenados, hacían lo que querían y humillaban a la profesora, se burlaban de ella. Un día, cansada de esas actitudes, Clemen recordó a Fernando Tascón como estrategia para hablar con los muchachos en un lenguaje que los conectara. Llegó al salón con la obra Infección de Andrés Caicedo, se paró frente al salón y empezó a leer. Los estudiantes que estaban gritando y jugando mientras escuchaban lo que leía la profesora se callaban y pedían silencio a los otros. Shh. Cuando se termina la lectura, los estudiantes preguntan a Clemen que si puede volver a leer ese texto. Y por supuesto hubo una segunda lectura de Infección.
Al finalizar el año, los estudiantes terminaron la obra Destinitos Fatales, de Andrés Caicedo, único autor de la programación de este curso. Los estudiantes iban a unas sequias, se quitaban los zapatos, las medias, metían los pies ahí y leían a Andrés Caicedo. A pesar de palpar el disfrute propio y el de los estudiantes con este ejercicio, al término de este año lectivo, los directores le expresaron que no renovarían su contrato por lo peligrosa que podía ser este tipo de lectura para los estudiantes. El 2004 fue un año de pérdidas para Clemen. En este año, una compañera del pregrado, a quien le decían Pánfila, le recomendó participar en un concurso para docentes en el sector oficial. Clemen estaba reacia a esta idea. No quería ser profesora. Pánfila, sin decirle nada, le compró el PIN para participar. Clemen, aunque dudaba un poco, empezaba a considerar la propuesta, ya que ese año no muy bueno para ella le hizo pensar que un salario estable sería de gran ayuda, y que aunque fueran 2 pesos, podía contar con ellos. Clemen contó con tanta suerte que quedó. Al año siguiente, 2005, fue nombrada, y trabajó 12 años en una escuela de bajo estrato. Su objetivo es enseñar a partir de lo que tiene sentido. Este principio se fundamenta en que para Clemen, la escuela nos ha enseñado que tenemos que aprender cosas, pero no sabemos para qué ni por qué. Ella promueve en los estudiantes la crítica, la sensibilidad, la preocupación por el otro, porque considera que más allá de que los estudiantes aprendan cosas y conceptos, un docente puede construir una relación muy significativa con ellos y de esta manera ayudarlos a crecer tanto académica como personalmente. Es precisamente por razones como estas que Clemen siente que su trabajo en las calles y en colegios de diversos estratos le ha ayudado a comprender mejor lo que sucede en la escuela. Ella no quería ser como las maestras que tuvo cuando era pequeña. Para Clemen existen afirmaciones sobre la pedagogía. La escuela sigue siendo como lugar social un espacio complejo. Si hay un trabajo terapéutico, ese es el de la educación. Los estudiantes se devuelven la razón para trabajar en la educación. Ningún lugar del mundo le permite a un profesional tener el pulso exacto de lo que está pasando en la sociedad como un aula de clase, porque es aquí donde se ve cómo se construye lo ético, lo moral, lo político. Esto demuestra que Clemen, en su labor pedagógica, ha construido un concepto completo de la educación, desde diferentes actores protagonistas de las acciones.